Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Miguel Carreto Romero y en colaboración con el biólogo Urbán Olivares Javier, la doctora Elizabeth Ortega Mayagoitia y el doctor Jorge Ciros Pérez, les presentamos el siguiente trabajo que lleva por título Ensamble, Anotación y Análisis Comparativo de Genomas Mitocondriales de Copépodos. La subclase Copépoda se encuentra distribuida en ambientes marinos y continentales. Son de alta importancia ecológica ya que, por ejemplo, abarcan entre el 50 al 75% de la biomasa de zooplancton, tanto en aguas marinas como en epicontinentales. Del mismo modo, su tiempo generacional corto y fácil mantenimiento en laboratorio los han hecho un grupo de organismos ideal para entender procesos ecológicos y evolutivos. Actualmente se tiene un registro de un total de 11.139 especies de copépodos repartidas en 10 órdenes. Sin embargo, los recursos genómicos son escasos dentro de la subclase, existiendo únicamente 13 genomas nucleares y 10 genomas mitonucleares. La información y la investigación a nivel genómico son altamente relevantes, ya que nos pueden ayudar a entender procesos evolutivos dentro de los copépodos, como por ejemplo entender cómo ha surgido la adaptación a condiciones ambientales adversas o el papel que juegan las distintas fuerzas evolutivas a nivel genómico dentro de la subclase. En los últimos años, nuestro grupo de trabajo se ha enfocado en un grupo de copépodos calanoides que habitan dentro de la cuenca oriental ubicada en Puebla, en donde se tienen identificadas 4 poblaciones de Leptodactylus grupo Sicilis. Estas poblaciones habitan 4 lagos con condiciones ecológicas contrastantes. Dentro de ellas destaca la salinidad. Para facilitar la comunicación, se ha decidido adicionar el topónimo del lago en el que habitan, por lo que los llamaremos L. Atezcac, L. El Carmen, L. Quechulac y L. La Preciosa. A lo largo de esta presentación se reconocerá este grupo de 4 poblaciones como L. Grupo Sicilis. Aunque morfológicamente estas 4 poblaciones son similares, a excepción de la talla y la coloración, se conoce que estas poblaciones se encuentran especializadas a las condiciones ecológicas de su ambiente, mostrando por ejemplo adaptación local. Mediante estudios de marcadores moleculares se distinguen estas poblaciones en 4 linajes diferentes, definiendo 4 poblaciones genómicamente bien diferenciadas. Por último, se conoce que existen barreras posigóticas en al menos un par de poblaciones del grupo Sicilis. Por lo tanto, se presume que estas 4 poblaciones se encuentran en un proceso de especiación incipiente. También dentro de la zona se encuentra el copépodo endémico Leptodactylus garciai, habitando el lago Alsichica. Este copépodo es filogenéticamente cercano a L. grupo Sicilis. Se conoce bien que esta especie se encuentra adaptada a recursos bajos de su ambiente, a la salinidad y exhibe también plasticidad fenotípica. Sin embargo, apenas se ha comenzado a hacer una exploración genómica de la especie. El objetivo de este trabajo es ensamblar y anotar el genoma mitocondrial de las 4 poblaciones de Leptodactylus grupo Sicilis y una población de Leptodactylus garciai, para inferir así sus patrones de evolución genómica dentro de la subclase copépoda. El flujo de trabajo consistió en 3 fases distintas. Para la primera, que fue la de secuenciación, se realizó la colecta de las 5 poblaciones en el lago donde habitaban. Después se procedió a un tratamiento preexperimental en donde se dejaron a los individuos de cada una de las poblaciones sin alimento por 24 horas y también con antibiótico para eliminar patógenos. Después de esto se realizó la extracción mediante el kit Chiayendi-Enisi y la secuenciación se realizó por parte de Illumina con TruSeq Nano. Seguido de esto, para el ensamble y la anotación, se realizó la limpieza por calidad de las secuencias, la remoción de contaminantes, la extracción de secuencias mitocondriales y el ensamblado utilizando Unicycler para terminar con la anotación por medio de MitoZ. Para esto, al final se realizaron los análisis evolutivos, utilizando los registros que se encontraban dentro del NCBI. Se descargaron mitogenomas de estas bases de datos de copépodos para así analizarlos en conjunto con las poblaciones de este trabajo, para así realizar análisis de sustitución nucleotídica, de sintenia y de filogenómica. Resultados y discusión. Se lograron ensamblar las mitocondrias de las 5 poblaciones de la cuenca oriental. En esta diapositiva se presenta de manera gráfica las mitocondrias obtenidas, en donde se pueden observar los genes que contienen, el porcentaje de guaninas y citosinas marcado en azul, así también como su tamaño en pares de bases.
Cabe mencionar que el diámetro de la mitocondria es una aproximación del tamaño relativo del mitogenoma, por lo tanto la mitocondria más pequeña fue la obtenida del Leptodaptomus garciai y la más grande la del Leptodaptomus atescac. Algo contrastante es la diferencia entre el tamaño del genoma de las 5 poblaciones. En este gráfico se muestra el tamaño del mitogenoma de los copépodos de la cuenca oriental, en donde los podemos observar aquí del lado izquierdo, y también de las especies que contaban con información depositada dentro del NCBI. Como podemos observar, en los copépodos de la cuenca oriental existe una diferencia muy marcada en el tamaño del mitogenoma. De manera general, el tamaño de las mitocondrias se encuentra en un rango de entre 14.000 a 19.000 pares de bases. Este límite se marca a través de una línea punteada. Como se puede observar, identificadas con un asterisco se muestran las especies que rebasan este límite. Dentro de ellas se encuentran las especies de L. la preciosa, L. el carmen y L. atescac. Aunque existen reportes de especies como los calanus que tienen un tamaño mitocondrial cercano a las 30.000 pares de bases, esta diferencia la atribuimos principalmente al tamaño de regiones intergénicas dentro del mitogenoma, que pueden o no ser artificiales, es decir, ocasionadas por el ensamble de los softwares que se utilizaron en este trabajo. En la mayoría de los grupos de animales, la mitocondria contiene 37 genes totales. Dentro de ellos, 13 genes codificantes de proteínas, 22 RNAs de transferencia y 2 RNAs ribosomales. En esta tabla se observa la cantidad de genes anotados para cada población. A excepción de L. la preciosa, se pudo anotar un número completo o casi completo de genes. Debido a que L. la preciosa tuvo una anotación baja de genes, no se utilizó en los análisis subsecuentes. Con el mitogenoma anotado de las poblaciones de la cuenca oriental y utilizando los recursos genéticos disponibles del NCBI, se utilizaron 10 genes codificantes de proteínas para realizar alineamientos múltiples mediante MEGA. Seguido de esto, se realizó una concatenación de estos genes y mediante el método de máxima verosimilitud se obtuvo la siguiente filogenia. El asterisco en rojo muestra el nodo que comprende las especies de la cuenca oriental, donde se puede observar el alto valor de soporte de nodo, así como la afinidad a la familia Diaptomidae. Cabe resaltar que dentro de la subclase Copépoda, estas filogenias que utilizan un concatenado de genes son escasas. Sin embargo, han demostrado ser muy relevantes, ya que nos pueden ayudar a esclarecer relaciones filogenéticas, como es en el caso del Leptodaptomus grupo Sicilis. Se procedió después de esto a analizar la divergencia entre genes mediante la tasa de sustitución KAKS. Este estadístico evalúa el número de sustituciones sinónimas por sitio sinónimo, el número de sustituciones no sinónimas por sitio no sinónimo dentro de una región genética o en este caso dentro de genes. Un valor por arriba de 1 nos estaría indicando una mayor cantidad de mutaciones no sinónimas dentro de esta región genética, por lo cual podría tomarse como un sitio putativo de selección. Una tasa igual a 1 nos estaría indicando evolución neutral y valores menores a 1 evolución balanceadora. En la gráfica se muestra una comparación entre pares de especies, que es como se obtiene este estadístico, entre Leptodaptomus quechulac contra Leptodaptomus el carmen y Leptodaptomus atescac. Como se puede observar, la divergencia entre genes de estas poblaciones de L grupo Sicilis es relativamente baja, y eso lo podemos observar en el eje de las Y's, en donde podemos observar que el valor no llega a 1. El único gen contrastante es el ATP6 y el COX-1, entre algunos pares de especies. Esto era de esperarse, ya que debido al escenario evolutivo en donde estas especies se encuentran en un proceso de especiación incipiente, pues no existe una gran divergencia entre genes. Sin embargo, cuando se realizó la comparación pareada entre Leptodaptomus garciai y Leptodaptomus grupo Sicilis, es decir, contra el carmen, L. quechulac y L. atescac, se observa una tasa elevada de divergencia en los genes COX-2 y ATP6. En principio, esa variabilidad podría ser explicada por las condiciones ambientales a las que hace frente cada una de las especies, ya que, por ejemplo, el lago que habita L. garciai presenta un contenido iónico único a comparación de los hábitats de L. grupo Sicilis. Seguido de esto, se realizó la comparación a un nivel de nodo más profundo, utilizando como comparación a L. quechulac contra los demás copépodos que se encontraban en el NCBI.
Como en la comparación anterior, se observa una gran variabilidad en los genes COX-2, en el gen NAD1 y en el ATP8. Esta variabilidad que se observa entre estos genes podría ser explicada a nivel de orden, ya que la divergencia más alta se observa en copépodos ciclopoides. Sin embargo, la divergencia a nivel de COX-2 es difícil de explicar, ya que abarca copépodos de distintos órdenes. Del mismo modo, el complejo de citocromo oxidasa por lo general se mantiene bajo evolución balanceadora. Por lo tanto, esta divergencia podría tratarse de una región que tuviera un valor adaptativo para los copépodos. Utilizando el recurso en línea Simple Synteny, se obtuvo una representación gráfica del ordenamiento de genes codificantes de proteínas de las poblaciones. Aquí se puede observar esta figura. En esta imagen se observa que las mitocondrias de los Leptodactymus de la cuenca oriental exhiben una arquitectura genómica divergente. Seguido de esto, se utilizó el recurso en línea CREX para conocer los posibles escenarios evolutivos del mitogenoma de estas especies. Por ejemplo, el ordenamiento genético del Carmen y Atescac o viceversa puede derivarse de un solo escenario evolutivo, siendo este una inversión. En el recuadro azul se observa que los genes tienen un ordenamiento similar, pero una orientación distinta. En la comparación entre L. Atescac y L. Quechulac, existe más de un escenario evolutivo para que se deriven el ordenamiento genético, al igual que entre L. Quechulac y L. Garciai. Esta divergencia en la sintonía de las mitocondrias podría ser una de las primeras diferencias genómicas en poblaciones que se encuentran en las primeras etapas de especiación. Esto por dos razones. En primer lugar, podría generar incompatibilidad genética en un evento de entrecruzamiento, o también ocasionar que en el caso de reconocimiento sexual, la F2 presente una eficacia biológica baja. Este último escenario se ha visto en los copépodos de la cuenca oriental, específicamente en las poblaciones de la Preciosa y Atescac. Sin embargo, aquí no fue posible analizar el mitogenoma de la población de la Preciosa. Por último, se realizó una comparación entre los demás copépodos del análisis. Esta representación cumple con el objetivo de observar todos los cambios que existen entre mitogenomas de las especies de copépodos. Como podemos observar, los eventos de reordenamiento parecen ser muy frecuentes en la subclase copépoda. En la imagen se puede observar eventos de inversión y de translocación de algunas regiones genéticas, lo cual nos indica que las mutaciones cromosómicas son relativamente frecuentes en el mitogenoma. La mitocondria, aparte de provisionar energía a la célula, podría ser un organelo que nos cuente una historia evolutiva profunda, ya que, por ejemplo, se ha encontrado una relación coevolutiva entre el mitogenoma y el genoma nuclear de algunas especies. Por esto, en la arquitectura genética del mitogenoma podrían estar plasmados los eventos de colonización terrestres de los copépodos, al igual que podría ayudarnos a conocer cómo ha respondido el mitogenoma de las especies a la extensa diversificación de la subclase. Como conclusiones, tenemos 3 puntos importantes. En primer lugar, a reserva de refinar estos resultados, el tamaño del mitogenoma de los copépodos y en particular de L-grupo Sicilis es muy variable. Esto se puede explicar debido a las regiones intergénicas existentes. El análisis de sustitución nucleotídica reveló que ciertos genes presentan variabilidad en algunos géneros. Esta divergencia se puede deber a regiones que se encuentran evolucionando a través de selección natural. Por último, existe un alto grado de reordenamiento a lo largo de toda la subclase copépoda. Esto podría ser analizado a mayor profundidad para así comprender las consecuencias evolutivas que ello implica. Sin más por el momento, muchas gracias por su atención.